Es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Buenos días, queridos amigos, ya estamos aquí, estamos iniciando el programa de este miércoles. Hoy es miércoles 21 de enero del 2026 y con muchísimo gusto te saludo, un abrazo muy cordial, muy virtual, por cierto, pero muy caluroso porque pues a pesar de que hace frillito, es nuestro cariño, nuestro abrazo es muy cálido para ustedes. Bien, pues dicho lo anterior y con esta pequeña introducción, bueno, pues hoy te quiero platicar de cómo los cambios de repente nos mueven a tal grado el piso, bueno, por decirlo con palabras conocidas, nos mueven de tal manera que como que nos acobardamos para enfrentar con responsabilidad las adversidades, los malos tiempos, los malos ratos, las malas experiencias, las malas personas, en fin, y nos olvidamos de ser más resilientes y tener esa, yo insisto, responsabilidad por enfrentar los cambios. ¿Cómo hacerlo? Entonces hoy te quiero platicar de lo que precisamente todo cambia y cómo enfrentar los cambios, cómo afrontar la adversidad, que por cierto es nuestra responsabilidad. Y pues con ello, con esta idea en mente, bueno, pues yo te invito para que te quedes aquí conmigo. Estamos ya en vivo, estamos iniciando el programa aquí en Facebook Live, por poquito y no, porque pues como que a mí me daba la impresión de que se había caído Facebook, fíjate, y no entraba, entonces dije yo, ¿qué es lo que puedo hacer y que no he hecho? Bien, pues reinicié mi computadora y santo remedio, bueno, a veces hay que hacer cosas que no están en el guión y que pues hay que enfrentarlas y reponernos a lo adverso, porque lo peor que pudo haber pasado es que en este momento no estuviéramos al aire en vivo en el programa. Pero en fin, afortunadamente eso no pasó, no ha sucedido y yo espero que no suceda cuando menos a lo largo del programa. Fíjate que de todas las cosas que suceden y que nos suceden, porque siempre vamos a tener la impresión de que las cosas nos suceden a nosotros y que tenemos que inventar una propuesta, un rechazo, una idea para asimilar, para tener mejor capacidad para afrontar la adversidad. Bueno, muchas veces, y como lo dice el doctor, déjame ver cómo se llama, porque de repente si no le doy crédito, puedo caer en desacato. ¿Y qué hice? Híjole, no puede ser. Este señor se llama... Bueno, no tiene un autor, aunque debo decir que mi fuente en esta ocasión es Psychotools o Psychotools, como quiera que le digamos, de la página psicologiaymente.com. Bien,
Pues entonces de ahí tomo la siguiente idea, que nada de lo que ocurre en el mundo está hecho a la medida del ser humano. Bueno, para que reflexionemos un poco y en este sentido, pues pensemos que fácilmente nuestro querido planeta Tierra podría, de hecho, existiría, va a existir, seguirá existiendo aún con nosotros o sin nosotros, porque mucho antes de que nosotros llegáramos a este plano terrenal, pues el mundo ya existía, ya hay una historia, tenemos antepasados, los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, nuestros padres y ahora nosotros y luego nuestros hijos, luego nuestros nietos y así sucesivamente, como que es una herencia y que vamos teniendo la capacidad. Bueno, yo la verdad de repente me pongo a pensar cómo le harían, cómo le hacían los abuelos o los antepasados para resolver los problemas que ahora pues tenemos otra forma de hacerlo. Tenemos otra visión para resolver los problemas, tenemos más conocimiento acerca de lo que es la resiliencia, de lo que es la tolerancia, de lo que es la inclusión. O sea, estamos hablando de cosas muy diversas, muy relativamente novedosas, que no existían, ¿qué te digo?, hace 50 años o 100 años, quién sabe. El asunto aquí es que no se puede decir que la mayoría de las personas vayamos sufriendo constantemente por el simple hecho de existir en el mundo, en la tierra, como que valdría la pena recordar que no vinimos a este mundo a sufrir. O sea, no me cabe todavía, a pesar de que se dice y se canta y hay canciones que hablan de sufrir, me tocó a mí en este mundo, y como que lo damos por un hecho y como que de alguna forma lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta negativamente y cuando eso sucede, bueno, pues son frecuentes los casos en que de repente podemos reponernos, pasar la página y seguir viviendo. Pero, ¿qué pasa cuando no? ¿Quién se hace responsable de que yo siga o vuelva a hacer o retome mi felicidad como parte de mi forma de vivir? Bueno, eso es lo interesante, porque muchas personas se preguntan, bueno, pues ¿cómo enfrentar o cómo afrontar la adversidad una vez que ésta ya llegó y ha empezado a ocurrir, o directamente o indirectamente, o la adversidad llega a la familia o a los hijos, a la pareja, al entorno? Y entonces yo creo que precisamente de esto te quiero platicar el día de hoy. ¿Cómo nos adaptamos a los tiempos malos? ¿Cómo afrontamos? Bueno, hay una ligera diferencia desde la perspectiva de la Academia de la Lengua entre afrontar y enfrentar. Enfrentar es cuando uno tiene que hacer, pues ahora sí que cara a la adversidad, y hacerlo implica pues varias técnicas, varias formas, varias actitudes, varias conductas que son de hazlo o lo haces, ¿no? En cambio, afrontar, bueno, pues es ver con calma, meditar, pensar bien qué es lo que queremos hacer. No es enfrentarse con el enemigo, sino afrontar la situación. Esa es la diferencia que entiendo. Y entonces, si hay algo que caracteriza al ser humano, es su capacidad para adaptarse a situaciones muy variadas. Somos adaptables, somos gente, somos entes, somos animales adaptativos o adaptables, ¿no? El reino animal, por decirlo así. Y entonces, yo creo que estas situaciones diversas, ante las cuales podemos ajustar nuestro comportamiento, nuestros paradigmas incluso, y en algún momento dado de crisis o directamente catastróficos, por decirlo de alguna manera,
Entonces resulta espectacular comprobar hasta qué punto somos capaces los humanos de reponernos tras haber pasado por situaciones muy duras, muy difíciles, y hay ocasiones en que tenemos que decir que son extremadamente difíciles, dependiendo de cómo te vaya en la feria. Y entonces, pues cualquiera diría que no estábamos preparados, que es lo primero que pensamos. No estaba preparado para esto, nunca me imaginé que fuera a pasar aquello, y entonces no estábamos preparados para verlo venir, y ahí es donde perdemos ¿cómo te podría decir? La perspectiva, y se nos olvida que, después de todo, los únicos responsables para enfrentar y afrontar la realidad tan diversa y tan extrema, pues somos nosotros. Así que vamos a platicar de ello y recordar un poco acerca de qué es la resiliencia y cómo podemos aprenderla, cómo podemos desarrollarla y cómo podemos realmente practicar la resiliencia para adaptarnos y afrontar los momentos muy duros, muy difíciles, iba a decir, al mismo tiempo. Y entonces dije duros. Bueno, señoras, señores, hemos iniciado el programa. Vamos a ver cómo estamos aquí. Nos dice Ceci Sánchez, nos escribe: buen día, señor Marín, feliz año y le deseo salud y mucho más éxito con radioterapia. Muy bien, Ceci Sánchez, pues muchas gracias por escribirnos, por hacer este comentario en este programa en vivo. Estamos muy contentos de estar contigo en esta ocasión. Bueno, pues voy a una pausa, si me permites, y regreso rápidamente. Soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, sin ir más lejos, ya sabemos que la resiliencia es esa capacidad que tenemos o que debemos desarrollar o que pues no todos la tienen. Debo reconocer que no siempre somos conscientes de lo que es realmente la resiliencia, no sabemos cómo utilizarla, no sabemos cómo, para qué sirve, pero la resiliencia es finalmente la capacidad. O sea, estamos capacitados, estamos entrenados, digamos así, para adaptarnos a los momentos difíciles y que pues es una parte de la inteligencia emocional de la que habla Daniel Goleman en su libro de la inteligencia emocional, precisamente sobre la resiliencia a través de la cual resurgimos de situaciones de crisis, a veces muy adversas, a veces muy severas, para alcanzar nuevamente nuestra estabilidad emocional y que nos permita seguir viviendo, cuando menos en un entorno en donde, por supuesto, que lo merecemos, de sentirnos bien con lo que hacemos, nos sentimos bien con quién somos y nos sentimos bien con el entorno. De alguna manera la resiliencia sirve para pasar por todo eso que nos hizo sufrir, que nos dañó emocionalmente posiblemente, e incluso nos devuelve el sentido de progreso, porque muchas veces, y tengo que decir que me consta
en personas que he visto gracias a la tecnología subliminal, y en mi propia experiencia he visto que uno como que resurge como el ave fénix y trae como que nuevas ideas. Hay cosas que por supuesto te prometes y te juras que no vas a volver a repetir, errores del pasado, decisiones equivocadas, omisiones que no debieron haberse presentado en tu vida, y entonces como que redireccionamos nuestra vida. Eso es precisamente el principal objetivo de la resiliencia, cuando aún posiblemente estemos arrastrando algunos problemas asociados a la adversidad por la que hemos pasado, y que muchas veces pues las personas no saben cómo soltar o cómo olvidar o qué olvidar. Se ha comprobado que la resiliencia es un potencial latente en prácticamente todas las personas. O sea, como que traemos el chip de la resiliencia, ahora solamente faltaría reprogramarlo, ¿no? Así como cuando tú tienes que activar una aplicación, porque pues bajas la aplicación, pero te dicen para poderla activar necesitas este código y necesitas enviarme tu correo, bla, 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 hay un montón de cosas que se requieren ahora. Bueno, pues haz de cuenta que la resiliencia es un dispositivo que tenemos integrado y que debemos echar a andar haciendo lo correcto, y que cuando surge esa capacidad de resiliencia y que nos permite sentirnos mejor, se basa en la propia manera de funcionar de nuestro cerebro. Cada quien tendrá una forma distinta de ser resiliente. Hay gente que es muy resiliente, que aguanta mucho y que puede sobreponerse de una manera sorprendente de la adversidad, pero en un 2x3, como decimos, ¿no? Y hay gente que pues lamentablemente nunca olvida el pasado, vive permanentemente inmerso en el pasado y no puede soltarlo, porque más bien como que en el fondo, y lo digo con mucha reserva, tal vez su intención es no dejar de sufrir, no dejar de sentirse como una víctima de la adversidad. Y entonces, cuando somos resilientes, vamos sintiendo que todo va cambiando constantemente, ya no nos preocupan tanto las mismas cosas que nos hacían sufrir. Fíjate que esto es muy, es maravilloso, suena como magia. Yo he visto a personas que gracias a la tecnología subliminal, a los audios, han descubierto que después de todo sí son y sí eran y sí serían capaces de afrontar la adversidad, simplemente cambiando de enfoque. ¿Sí? Es como si percibimos la realidad de otra manera, es altamente probable que le demos una respuesta distinta a la realidad, porque ahora vemos algo que no veíamos, o, mejor todavía, hemos dejado de ver aquello que nos causaba sufrimiento. Ya no lo vemos. Incluso podemos aprender a gestionar nuestras emociones nuevamente ante los momentos complicados, lo cual quiere decir que ya no volveremos a sufrir por lo mismo, cuando menos no tan intensamente. Y yo lo he escuchado, palabras más, palabras menos, a personas que dicen, bueno, pues es que antes me importaba mucho, pero ahora ya no. Y no quiere decir que la vida no nos importe y que nos vayamos haciendo muy irresponsables. No, no, no. En este sentido, que ya no me importe, quiere decir que ya no me afecta. Ya no sufro por ello, ya puedo hablar bien de aquello que pasó sin que me dañe, sin que sufra, sin que llore, sin que me lastime. Y entonces estos son precisamente las herramientas que necesitamos para enfrentar la adversidad, y una de ellas es la resiliencia precisamente, y hay que tener en cuenta que la resiliencia es la capacidad de adaptarnos a los cambios. Todo cambia.
todo va cambiando, incluso ya no es lo mismo en tu propio cuerpo. Tus células estomacales, por ejemplo, ya no son las mismas que hace 30 días, porque si no fuera porque las células mueren y luego se reproducen y luego tienes nuevas células, pues pobre estómago, los ácidos hubieran achicharrado el estómago prácticamente, entonces tiene que estarse renovando constantemente la piel, nuestras células que se renuevan cada cierto tiempo. O sea, ya no somos los mismos de hace 10 años, por ejemplo. Hemos cambiado totalmente las células de los huesos, del corazón, de los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera, nuestra conciencia, nuestra capacidad para enfrentar la adversidad, pues tiene que ir mejorando con el tiempo. Ya no somos aquellos bebés, aquellos niños indefensos que pues ante el miedo de las cosas pues sufríamos y a veces nos quedaban traumas para toda la vida. Y entonces cuando integramos nuevos hábitos como la resiliencia, por ejemplo, o la capacidad para afrontar la adversidad, yo creo que en momentos de crisis es muy común que las personas afectadas por los malos tiempos pues se vuelvan así como que workaholics, ¿no? O sea, adictos al trabajo o se ponen a hacer tareas que los mantengan ocupados y no recordar aquello, pero yo he visto que lo más conveniente es, independientemente de que busques tareas para distraerte y cosas por el estilo, hay que hacer las tareas de introspección. ¿Qué es eso? O sea, hay que intentar buscar una solución que se te ocurra. O sea, si no se te ocurre ninguna, bueno, pues por fortuna podemos ir a buscar ayuda, que es muy conveniente, te lo digo porque así es. Y cuando le damos vueltas y vueltas a una serie de ideas para decir cómo le voy a hacer, qué debo hacer, a quién debo acudir, y muchas veces permitimos que nos aconsejen personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento de lo que nos está sucediendo. Bien, vamos a ver qué pasa aquí. Nos escribe Mari Quijada y dice: muy buenos días. Muy bien, pues entonces muy buenos días para todos, queridos amigos. Yo soy Gilberto Marín, voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, creo que está claro que afrontar la adversidad tiene que ser algo muy... tenemos que estar muy conscientes de que es nuestra responsabilidad. Si no salir de ello y resolver permanentemente para siempre todos nuestros problemas, pues creo que eso no va a suceder del todo. Hay gente que puede darse el lujo de olvidar, y cuando decimos olvidar es porque tienen un mecanismo mental, me imagino, que pueden decir, ok, pues ya no me afecta. Sí te afecta, ya sé que sí te afecta. No, ya no me afecta. Y pueden reconocer que ya no les afecte porque tienen ese mecanismo de resiliencia muy desarrollado, por decirlo de alguna forma, y que le permite a la persona pues salir adelante, continuar con su vida, porque pues digamos como que está hecho o está hecha para eso, para afrontar la adversidad. Y muchas veces suceden cosas que nos llevan a vivir innumerables cambios, ¿no? O sea, todos en la vida
vamos teniendo que realizar algún cambio aquí o allá en lo personal, en lo familiar, en lo conyugal, en lo laboral, en lo profesional, en lo económico. O sea, vamos realizando cambios que pues evidentemente nos generan estrés, no sé, un nuevo trabajo, el inicio del ciclo escolar. Me decía una vez una chica que estaba súper tensa cuando yo la conocí, que vino a verme y que tenía realmente insomnio, tenía muchos problemas porque estaba muy, muy tensa. Yo creo que con demasiada tensión porque se acercaban el inicio de clases y ella sentía como que no la iba a hacer. Y siempre en negativo. Y si no, ay, es que no me considero esto y así, ¿no? Entonces creo que todas esas adversidades que debemos afrontar, pues como que tenemos que estar preparados para ello. Y si bien es cierto, es necesario de repente tener una pausa o tomar una pausa antes de que sigamos adelante con el fin de asimilar el suceso. Yo, por ejemplo, le decía a esta chica, fíjate bien, o sea, te puedes imaginar cuánta gente al mismo tiempo que tú va a iniciar su ciclo escolar junto contigo en el próximo ciclo. No estamos hablando de ahora, estamos hablando de cuando iban a empezar las clases, por allá en agosto, etcétera. Y entonces ella tenía que imaginarse cosas que, según me dio la impresión, de que no había podido imaginárselas. O sea, porque cuando uno sufre, sufre porque uno cree que es el único que sufre. No tenemos esa capacidad para ubicarnos, esa capacidad de ubicación y decir, bueno, no tengo nada por qué preocuparme porque pues vamos a empezar las clases un grupo de 100 alumnos o futuros alumnos y así tenemos que poner las cosas en perspectiva. Y también es muy importante que las acciones que uno tome pues debe dirigirlas individualmente hacia el afrontamiento del evento en cuestión y que va a influir muchísimo en la manera en que, en primer lugar, nos conducimos ante lo que va a pasar. O sea, ¿cómo actúa uno siendo miedoso, aprensivo, posiblemente una persona muy estresada? ¿Cómo actúas en la escuela o en el trabajo? ¿Cómo eres con la gente, en el mundo, en la calle? Pues entonces muchas personas no son igual en su casa que en el mundo. Ponle tú como quieras, pero a veces como que nos exigimos actuar con mucha familiaridad cuando estamos en casa, cuando estamos con los nuestros, cuando estamos a solas, pero cuando ya tenemos que tratar con la gente, como que la cosa cambia y entonces es muy probable, como sucede, que cuando salimos al mundo, inconscientemente estamos interpretando la realidad como algo que le tememos. O sea, ¿por qué habríamos de temerle a la escuela, por ejemplo, en el caso de esta chica? ¿Por qué habríamos de temer enfrentar una situación que de repente nos parece como que muy difícil, ¿no? O sea, bueno, hay que ir por partes. Se define el afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas internas o externas de nosotros, las personas, y que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo, según algunos autores muy, muy brillantes. Bueno, cabe mencionar que cada quien tiene una especie de estrategia de afrontamiento, digámoslo de esa manera, y en momentos de crisis es muy común que las personas afectadas por los malos tiempos se refugien en ideas que posiblemente no les traigan mucho beneficio porque, pues en primer lugar,
lo primero que decimos es no sé qué hacer. Y es la realidad, no solamente es una costumbre, no solamente es una reacción inconsciente, sino es la realidad, es lo que vemos, no sabemos qué hacer. Y eso no solamente nos acostumbra a no encontrar una solución a las cosas, sino más bien a suponer que así es. Nos desresponsabilizamos de tener que afrontar la realidad a veces adversa y esto resulta contraproducente porque pues pasamos a otro nivel, la rumiación psicológica, el estar piénsele y piénsele en lo mismo y no salimos de allí porque nos hemos atorado, y entonces la tendencia a no poder quitarse un pensamiento de ansiedad, de esos pensamientos intrusivos que nos dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y se te ocurren cosas y vienen cosas muy negativas, muy pesimistas, y empiezas a tensionarte, y entonces es cuando decimos que, ok, tiras la toalla, por decirlo callejeramente, y dices, no, pues así es. Y uno se inclina por sufrir, vuelve otra vez a lo mismo, ya no tiene la capacidad para reponerse, para ser resilientes, y entonces como que ya no le damos mucha importancia. Tengo la impresión, déjame pensarlo, de que tal vez no le estemos dando la importancia debida al hecho de que somos nosotros los que tenemos que afrontar la adversidad y adaptarnos a los nuevos tiempos y a todos los cambios. ¿Cómo sucede eso? Bueno, pues entonces yo creo que voy rápidamente a una pausa. Queridos amigos, estamos en vivo. Puedes escribirnos a Radioterapia, precisamente aquí mismo en nuestra opción para enviar mensajes privados, comunicarte con nosotros, hacer alguna pregunta, proponer, sugerir temas para el programa, informarte sobre la promoción 3x2 de los audios subliminales que te enviamos directamente a tu correo. Tú adquieres 3 y pagas solamente 2. También para concertar citas para consultas presenciales o en línea, también puedes hacerlo a través de Messenger y a través de esta página. Algunas personas nos escriben algún comentario y nos hacen algunas preguntas en nuestro canal de YouTube, que también subimos adelante cuando termine este programa en vivo, pues ya subimos el programa a YouTube en mi canal de Gilberto Marín. Allí nos encuentras y hay gente que nos escribe, le respondemos con mucho gusto y le damos, lo conducimos a esa persona para que nos escriba a través del Messenger. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, hay ocasiones en que tenemos que afrontar una realidad incómoda, una realidad incluso a veces dolorosa, ¿sabes? No hay que ir muy lejos para poder entender, poder comprender que
por supuesto, hay muchas personas que sufren más que otras. Y yo creo que es muy fácil en este sentido que la falta de referencias, la falta de práctica, la falta de instrucción, la falta de entrenamiento, digámoslo de muchas maneras, cuando decimos, bueno, pues no sé qué hacer. Y acerca de lo que debemos hacer, pues nos hace sentir que la situación nos supera, porque no sabemos qué hacer. Y entonces, cuando no tenemos en dónde apoyarnos, en quién apoyarnos, entonces esto lleva muchas veces a adoptar una actitud apática, de indiferencia, que se caracteriza por la pasividad, muchas veces se caracteriza por el sedentarismo, o sea, la gente se refugia, no hace nada, prefiere no salir, prefiere no relacionarse, prefiere decir no estoy para nadie, no contesta el teléfono, etc. Entonces, yo creo que ciertamente ante experiencias así, se puede decir que de esta manera de comportarse es lo que nos pide el cuerpo. Esto es lo curioso, este es el meollo del asunto. Cuando, te repito, en momentos de crisis, que sentimos que todo cambia y que debemos afrontar una realidad incómoda y a veces muy dolorosa, y lloramos, sufrimos, la gente hace mil cosas que su cuerpo les pide, por decirlo así, entre comillas. Sin embargo, no hay que caer en la trampa de la indefensión aprendida. O sea, la indefensión aprendida, recuerda que es esa forma de, pues como siempre lo hemos hecho así, así reacciono, me dé cuenta o no. La indefensión aprendida es desesperanzadora, porque en nuestro menú de opciones y de creatividad que deberíamos de tener y desarrollarla, como dice Daniel Goleman, entonces yo creo que hay veces que nos cuesta mucho trabajo salir de una situación difícil. Pues todo depende de tu capacidad, pero te puede costar mucho trabajo, puede ser realmente muy difícil, puede ser muy dolorosa, porque te vas poniendo pequeñas metas que de repente no se logran o no se pudo, se te cayó el mundo y sigues con lo mismo de sufrir y sufrir, aunque sean tareas muy sencillas, las vas dejando a un lado, vas teniendo esa indiferencia por ciertas cosas porque pues no te da resultado. Y fíjate cómo a veces nos pasamos buen rato, meses, posiblemente años, tratando de encontrar una solución y decimos, no me funciona, no me funcionó, no creo en estas cosas. Yo conocí a una persona hace algún tiempo que cuando empezó a ver resultados con los audios subliminales y con las terapias presenciales, un día me comentó algo que me llamó mucho la atención. Mira, yo estuve yendo con tal y tal y tal, ya me dijo nombres y todo, que no puedo repetir, pero nada le había funcionado. Yo inmediatamente llegué a la conclusión de que no había hecho nada o no había hecho gran cosa para que las cosas le funcionaran. Bueno, porque decimos, voy a hacer esto con la idea y con el ánimo y con la esperanza de que todo va a cambiar de la noche a la mañana. Tal vez, y es ahí donde yo llegué a una conclusión, tal vez de todas estas personas que consultó y que pensaba este hombre que le iban a ayudar, pues que no le ayudaron, tal vez les faltó decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener mucha disciplina para esto y el otro, como yo le dije, para oír los audios pues se requiere disciplina, se requiere tiempo y sobre todo se requiere no tener ninguna expectativa. Bueno, pues este hombre lo hizo así y entonces gradualmente, poco a poco, empezó a encontrar soluciones en donde antes no se le ocurría absolutamente nada. Y creo que
Esto le permitió, yo llego a la conclusión, ir ganando impulso, dándose a sí mismo poder personal y encontró mejores maneras de mejorar su situación en un periodo relativamente corto, porque estamos hablando de, no sé, máximo 3 meses para que puedas ver con precisión y sentir, a veces inconscientemente, que esto es lo mejor. Te das cuenta de que ya las cosas cambiaron. Ya no ves al mundo de la misma manera. Ya no percibes la realidad igual que hace 2, 3 meses. Y eso te genera digamos, un nuevo poder interior que te permite ponerte en movimiento y que puedes descubrir con sorpresa y con alegría que después de todo, la adversidad también se puede aprender a enfrentarla, porque pues no es tan mala, porque bueno, me baso en la sabiduría popular que dice: no hay mal que dure 100 años. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, vamos rápidamente a una pausa, queridos amigos, y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que después de todo, aprender a enfrentar la adversidad es digamos, es una obligación nuestra, porque no podemos tirarnos allí a sufrir por todo, toda la vida. No sé cómo se vea en tu película personal, pero si tú te imaginas que todo este tiempo que has estado sufriendo, por decirlo de alguna manera, y que se traduce en menor rendimiento personal, se traduce en mayor sufrimiento de alguna manera, se traduce en que pues las cosas y el trabajo y el dinero pues no te rinden, por decirlo de alguna forma, y entonces creo que vale la pena que si tienes o no tienes muchos amigos, vamos a ponerlo de esa manera, posiblemente vas a encontrar personas dispuestas a ayudarte, ya sea ofreciéndote momentos para escucharte empáticamente, yendo más allá, ofreciéndote recursos materiales, recursos sociales, recursos económicos, quién sabe. El asunto aquí es que cuando se ha planteado que debemos aprender a afrontar las demandas estresantes que nos llegan a nuestra vida, que nosotros podemos entender como toma de decisiones. Es importante que lleguemos a la conclusión de que para poder enfrentar realmente la adversidad, esa adversidad que molesta, los malos tiempos, el pesimismo, el hecho de que sintamos o veamos o creamos, de creer, no de crear, que estamos creyendo que no merecemos la abundancia, que no merecemos la felicidad, que no merecemos lo que deseamos tener, lo que sea, por mucho o poquito que sea. Yo creo que cuando interpretamos que el asumir la responsabilidad está en uno, porque uno no puede hacer responsable a alguien de que yo deje de sufrir. Incluso en ocasiones, muy seguido, culpamos a alguien
de nuestro sufrimiento, culpamos a los demás de la adversidad que ha llegado a nuestra vida y llegamos a decirle incluso directamente, señalar a esa persona o a esas personas que por su culpa sufrimos. Yo creo que si cambiamos esta perspectiva, incluso cambiamos esa impresión, y que sinceramente, honestamente, con la ayuda de un terapeuta, como tú quieras, que llegues a la conclusión de que, ok, déjame reflexionar, déjame hacer algo así como mindfulness, o concentrarme, o meditar, o reflexionar muy honestamente acerca de por qué creo yo que los demás son responsables de lo malo que me sucede. ¿Por lo que me hicieron? ¿O por lo que hicieron? ¿O porque son muy malditos, porque son muy malos conmigo? Independientemente de todo eso, bueno, ya sabemos dos cosas. Y fíjate bien. La gente hace, lo que tiene que hacer. Esté mal o esté bien. Nos parezcan malos o no. Simplemente ellos lo hacen porque suponen que es lo que deben hacer, porque quieren hacerlo, porque pueden hacerlo y porque saben hacerlo. Ahora, la pregunta es, ok, muy bien, maldita sea, ¿qué hago yo con lo que los demás hacen? ¿Lo tomo como si nada? ¿Decido sufrir por lo que los demás hacen? ¿También decido aprender de lo que los demás hacen? ¿O simplemente debo reforzar mis sentimientos de poder interior, mis sentimientos de autoestima, para decir, ok, yo también soy una persona valiosa, yo también soy una persona poderosa? Entonces yo, como en el poder interior que yo tengo y que he desarrollado con el tiempo, no puedo permitir que lo que hagan los demás malo me afecte. ¿Puedo permitir que lo que hacen los demás a favor del bienestar, de mi felicidad, de mi progreso personal, profesional? Pues claro, por supuesto que lo voy a recibir, lo voy a admitir y lo voy a bendecir y lo voy a agradecer. Pero si los demás hacen algo adverso que me induce o me conduce al sufrimiento, bueno, pues también no olvides que tienes el poder interior para no permitirlo, porque decía Eleanor Roosevelt que nadie puede hacerte sufrir sin tu consentimiento. El problema en cuestión es responder más que a las demandas externas, a las demandas internas. ¿Qué necesito yo? ¿Necesito sufrir toda la vida? ¿Necesito aprender a enfrentar el sufrimiento? ¿Necesito aprender a hacerme más responsable de mí mismo y de mis cosas y mis decisiones? ¿Quién podrá ayudarme? Bueno, por fortuna estamos los terapeutas, los coaches, la gente que te puede ayudar a hacer una inducción acerca de, dependiendo de tu manera de ser y de tu manera de ver la vida, bueno, pues hay soluciones, hay herramientas, porque es donde tú debes aprender, si es que no lo has hecho, perdóname, la importancia de la resiliencia. Y entonces, no hay, en este momento no tengo un test, no tengo una prueba para decir, a ver, ¿qué tan resiliente eres? Pues no la tengo aquí. Pero yo creo que una manera de medir tu nivel de resiliencia es cómo estás ahorita. Si eres de las personas que sufre por todo, que hace un drama de todo, que tú has decidido ser la víctima de todas las personas y de todas las circunstancias y que no tienes más que decir, malditos, cómo los odio, porque no me quieren, porque nadie me respeta, porque esto, porque lo otro. Y asumes como que los demás son los malos de la película. Bueno, yo no sé cómo se puede vivir así, pero si tu percepción de justicia
Si tu nivel de satisfacción personal, laboral, personal, familiar, los altibajos emocionales y todo eso te afectan mucho, entonces quiere decir que vamos a ponerlo de esta manera, tu carburador emocional, y muchos se preguntarán, ¿qué es un carburador? Bueno, tu regulador, tu termostato emocional, posiblemente haya que regularlo, porque no estás aceptando bien, no estás asimilando bien las cosas que vienen de fuera, porque tienes la pésima costumbre, el super mal hábito de que todo o mucho de lo que viene de fuera, inmediatamente lo conviertes en un motivo para sufrir. Ay, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo que vamos a hacer al respecto es que vamos a ir a la parte final del programa, vamos a ir a la última pausa del programa y regreso con una especie de colofón de la historia acerca de cómo entonces podemos afrontar los momentos difíciles. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, así como aprendemos a leer y a escribir, y aprendemos a caminar, y aprendemos a cantar, y aprendemos muchas cosas, bueno, también debemos aprender a ser resilientes, o sea, por decirlo en un lenguaje mucho más callejero todavía, tenemos que aprender a aguantar vara, ¿no? O sea, aguantar vara es, pues, simple y sencillamente ser muy resiliente. Fíjate que estaba recordando hace rato, en algún momento de mi vida, en algún momento, cualquier etapa que sea, cualquier edad que sea, las cosas como que las dejábamos pasar. ¿Sí sabes cómo? O sea, no había tanto drama. Sobre todo cuando tienes amigos que son muy bullies, que siempre te andan haciendo burlas, bullying, pues, y que de alguna forma pues dañan tu autoestima, dañan tu autoimagen, dañan tu sentimiento de valía, porque pues las bromas y las burlas de los amigos son muy duras, son muy difíciles, son muy hirientes y son en ocasiones muy traumantes. Nos dejan un trauma emocional que difícilmente lo vamos a poder olvidar cuando seamos grandes. Ahora, eso no tenía mayor problema. Creo que ahora, no sé si estés de acuerdo, pero como que la gente sufre más. Yo creo que los muy jóvenes, estamos hablando de gente entre los 18 y los 30 años, a pesar de que se sienten como que muy seguros, bueno, hay gente que puede desarrollar esa confianza, puede desarrollar esa autoestima porque tiene la capacidad, pero me parece que es mucha la gente que no tiene esa capacidad y que de alguna manera va, como te decía hace un momento, enfrentando o más bien hundiéndose y se vuelven incapaces de adoptar cambios de las situaciones desafiantes de la vida. O sea, no sabemos, en otras palabras, cómo afrontar los cambios.
Y eso deja, dicen los expertos, a más del 30% con dificultades para afrontar los cambios normales de la vida cotidiana, por lo que es importante fortalecer dos cosas: la toma de decisiones, o sea, lo que soy capaz de decidir cuando las cosas se ponen difíciles y realmente pues muy agudas. Entonces, y por el otro lado, la conciencia de a dónde queremos llegar. Si en un afán de ir por tu vida siendo muy eficiente y vas avanzando, caminando así como Johnny Walker, y de repente algo se atora, llega la adversidad, llegan los momentos difíciles y te declaras como incompetente para enfrentar la adversidad y no saber exactamente qué es la resiliencia y cómo te puede ayudar. Entonces, ¿cómo puedes hacer frente a la adversidad y al mismo tiempo hacerte más responsable? Yo creo que los expertos nos aconsejan que clarifiquemos aquello que sea lo más importante para ti en una situación. ¿Qué es más importante? ¿Llorar? ¿Sufrir? ¿O simplemente recapacitar, reaccionar y decidir o darte la oportunidad para que busques cuál sería la mejor decisión para seguir adelante? Que no te detengas, por ejemplo, conservar un empleo para mantener tu independencia económica, mantener una buena relación con tu pareja para que las cosas no se vengan abajo y no se termine un proyecto de vida tan maravilloso como el formar una familia y tener esa persona que te acompañe por el resto de tu vida. O sea, hay que, como decía un político mexicano, hay que cambiarlo todo para que todo siga igual, ¿no? O sea, hay que hacer una lista de acciones posiblemente que podríamos realizar y que están bajo tu control, como por ejemplo está bajo tu control ser una persona más responsable, ser una persona que, si bien es cierto, en este momento no sabes qué decidir, bueno, pues hay que tener el buen juicio de, ok, pues no decido nada hasta que me sienta capaz de hacerlo. Y esto me recuerda a una historia final de aquel chico que no sabía qué hacer, y cuando yo le decía, bueno, pues ¿sabes qué? Tienes dos opciones: no hacer nada por lo pronto hasta que te llegue la inspiración, y que va a ser muy pronto, le decía yo con mucha confianza, o empezar a tomar decisiones descabelladas que no te van a llevar a ningún lado y te vas a ir tropezando y posiblemente tengas que regresar a cero y volver a empezar. Él dice, bueno, pues me dijo algo muy satisfactorio. Me dice, pues me pongo en tus manos. Perfecto, eso es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es un gran estímulo, es un gran reto. Entonces, cuando tú confías en que yendo a audios, yendo a terapia, o reflexionando, o capacitando, o platicando con alguien de tu confianza, tú confías en que vas a encontrar una solución. Posiblemente en este momento no, por supuesto que no. Cuando uno está atorado, pues ¿qué se le va a ocurrir? Pero con la calma, con la reflexión, con la meditación, con la concientización o concientización de las cosas, pues uno puede llegar a tener, por fortuna, la iluminación y la inspiración que se necesita para encontrar soluciones a los problemas adversos. Esa es la resiliencia, que tengamos la suficiente luz, la suficiente inteligencia, la suficiente iluminación como para que podamos encontrar una solución donde antes no la veíamos. Ahí estaba, siempre estuvo, pero mira qué muchacho, que no ves lo que te está pasando. No lo veo. Pues espérate para que lo veas. Eso sería muy sabio, ¿no? Bien, pues entonces vamos a ver qué más hay por acá. Nacho González nos pone un monito que dice, me siento así como que, no sé qué significa, Nacho, o te da pena, o te da risa,
o te da dolor, o te identificas con el tema, o qué sé yo. Bien, entonces vamos a ir también a la página de radioterapia, directo a la conciencia, para que veamos cómo está aquí la cosa. Señoras, señores, es que fíjate que he tenido problemas en la transmisión esta mañana. No sé qué está pasando, pero quiero agradecer con muchísimo gusto a Miriam López Orozco, a Ros Viri, a Enrique Orozco Espinosa, Brenda Corona, Ceci Sánchez, Ale Ibarra, Tere Cuadras, gracias prima, Chuyita Reyes Jiménez, Patricia Reyes y Verónica Casillas. Bien, pues esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes, Dios mediante. Yo te invito para que nos acompañes de las 8 a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, para que pues tratemos otro tema. Ya sabes que puedes escribirnos, puedes compartir, puedes enviarnos estrellitas aquí al programa y todo muy feliz. Bueno, pues entonces, con lo anterior, te deseo lo mejor. Nos vemos aquí el viernes y mientras tanto, sean muy felices, amigos, pero sean inmensamente felices. La semilla contiene lo que el árbol va a llegar a ser. El tamaño del tronco, número de hojas, la extensión de las ramas, así son tus deseos también. La semilla sabe bien de la sombra que dará, del número de frutos que en sus ramas colgarán. Así son tus deseos también. Presta atención sin interferir, deja que el universo actúe en ti. Si te preocupas y te esfuerzas demasiado, no estás conectado a la fuente, a tu alma, a tu ser.